Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar del factor genético en infertilidad masculina. Por eso nos acompaña el doctor Keivan Torabi. Bienvenido, Keivan. Gracias, Gina. El doctor es especialista en biología celular, específicamente en genética. Doctor, ¿nos podrías hablar sobre qué porcentaje de casos de infertilidad se explican por un factor genético? Sí, tenemos diferentes factores que explican la infertilidad, pero el genético explica aproximadamente un 30% de los casos. ¿Estos porcentajes serían iguales entre hombres y mujeres? Totalmente. De hecho, tenemos establecido que socialmente que la fertilidad es cuestión de la mujer, pero no, los casos de infertilidad se explican de manera equitativa por factores masculinos y factores femeninos. Si nos centramos en el factor genético en infertilidad masculina, ¿hay una relación genética entre seminogramas con bajo recuento, factor masculino grave y genética? Sí, en el seminograma, como bien dices, aparte de estudiar diversas características microscópicas como pueden ser pues la morfología y la movilidad de los espermatozoides, analizamos también la concentración de los mismos, ¿no? La OMS marca que hay digamos, una concentración mínima para que el paciente se considere fértil. Pacientes que tienen una reducción de esa concentración en el eyaculado de espermatozoides, decimos que padecen oligozospermia, y pacientes en los que no observamos espermatozoides en el eyaculado decimos que padecen azospermia. Estas dos condiciones a nivel de concentración de espermatozoides se asocian a diferentes anomalías genéticas, de hecho cromosómicas, evaluables o bien mediante el cariotipo o bien mediante otra prueba que se llama microdeleciones del cromosoma Y. Entonces, la realización de un cariotipo sería interesante siempre que tengamos un recuento bajo o vayamos a reproducción asistida. Totalmente, es una relación directa. Además el cariotipo es una prueba sencilla que se lleva haciendo desde hace muchos años de bajo coste, y en el que lo que hacemos es determinar que el número de cromosomas y la estructura de los mismos sea correcta. En caso de que encontremos alguna anomalía cromosómica, esto lo podemos relacionar con estos casos de baja concentración o nula concentración de espermatozoides. Pero además, una información útil que nos da el cariotipo, más allá de diagnosticar esa posible causa de infertilidad, es determinar que hay alguna anomalía cromosómica que, digamos, no afecte la salud del portador, del paciente, pero que nos dé una probabilidad elevada de que tenga descendencia afectada por alguna enfermedad genética o bien, digamos, esté comprometiendo la viabilidad del futuro embrión. También hemos hablado de la microdeleción del cromosoma Y. ¿Cómo lo podemos estudiar y qué nos aporta este diagnóstico? Las microdeleciones del cromosoma Y son otra vez anomalías cromosómicas. Esta vez las determinamos de otra manera, son un poco más pequeñas y no las podemos observar en el microscopio óptico como lo hacemos en el cariotipo. Hacemos estudios moleculares en el laboratorio en este caso, y lo que determinamos o lo que vamos a mirar son regiones concretas de este cromosoma en el que residen genes importantes para la espermatogénesis o para la formación de los testículos. Dependiendo de qué regiones, de qué genes se pierdan en esos pacientes, habrá una afectación clínica concreta, es decir, hay pacientes que no muestran espermatozoides, que son azoospermicos, y hay pacientes que sí muestran algunos espermatozoides en el eyaculado, con lo que son oligozospermicos. Estos pacientes podrían acceder a tratamientos de reproducción asistida. Y en los casos de que se encuentre esta microdeleción del cromosoma Y, ¿sería importante o interesante estudiar otros hombres de la familia? Correcto. De hecho, no solamente en estos casos, sino yo diría que en cualquier caso donde se diagnostique una condición genética es importante establecer o determinar el diagnóstico también en familiares, y en el contexto de fertilidad y reproducción, evidentemente a esos familiares que estén en edad reproductiva, no solamente para diagnosticar esa condición concreta de infertilidad, sino también para determinar la probabilidad de transmitir esa condición a las futuras generaciones, ¿no?
digamos que vivimos en una época en la que tenemos suerte porque la medicina ha evolucionado y somos capaces de sobreponernos a esta subfertilidad, con tratamientos de reproducción asistida, pero siempre es importante hacer el diagnóstico para que el paciente conozca el riesgo de transmitir esa condición. Ahora hemos hablado tanto de cariotipos como de microdelección del cromosoma Y, que serían a nivel cromosómico, pero también a nivel genético podemos entrar más a nivel genético. ¿Hay causas de infertilidad masculina asociadas a un único gen? Sí, de hecho hay varios genes que predisponen a diversas características o anomalías en los espermatozoides, como pueden ser en su movilidad o en su morfología. Aunque destaca uno de ellos, que es el gen CFTR, pacientes con mutaciones, con variantes patológicas en este gen, en muchos casos muestran azospermia, una azospermia que le decimos obstructiva, es diferente a la azospermia de la que hemos hablado anteriormente. En este caso sí se generan espermatozoides en el testículo, pero por una razón anatómica hay una obstrucción y no es posible que estos espermatozoides viajen desde el testículo al eyaculado. Estos pacientes, al presentar o al generar estos espermatozoides, sí podrían acceder a procesos, a tratamientos de reproducción asistida mediante una biopsia testicular, pero sí que es muy importante en estos casos estudiar a la pareja. ¿Por qué? Porque el gen CFTR, aparte de asociarlo con esta azospermia, se asocia con una enfermedad genética grave que es la fibrosis quística. Evidentemente, estos pacientes que solo tienen una variante no presentan esta enfermedad, pero cuando tenemos una variante en este gen, en ambas copias del gen, podemos manifestar esta enfermedad. Es decir, aquí lo importante es establecer el diagnóstico también o determinar si la mujer, si la pareja es portadora de este gen, con el fin de descartar que haya probabilidades muy elevadas de tener descendencia afectada por esta enfermedad genética grave que afecta principalmente a los pulmones. La genética, desde luego, nos ayuda a tener un diagnóstico claro. Todos estos diagnósticos los podemos trabajar y estudiar en todas las células de nuestro cuerpo, normalmente en sangre periférica, porque esta dotación cromosómica, genética, microdelecciones, se van a encontrar en todas las células del cuerpo. Pero también podemos estudiar genéticamente la muestra de la línea germinal, ¿es cierto? Exacto, sí. Como bien dices, hasta ahora hemos hablado de anomalías que o bien se han heredado por parte de los progenitores o bien se han generado en el momento de la concepción o momentos, digamos, muy primarios del desarrollo embrionario. Luego podemos digamos, testar o diagnosticar otras condiciones que se dan en esta línea germinal, ¿no? En el caso de los hombres, en los espermatozoides. Entonces, en el eyaculado, ¿qué características genéticas podemos estudiar? Sí, en el eyaculado, más allá de las características que hemos analizado mediante el seminograma, lo que podemos determinar es si existen anomalías cromosómicas mediante la técnica de la FISH en el eyaculado, o podemos estudiar también la fragmentación del propio ADN espermático. Háblanos más de esta fragmentación de ADN. Sí, la fragmentación del ADN, lo que hacemos en este caso es determinar el porcentaje de daño que tiene este ADN espermático. Es decir, este daño consiste en roturas que se dan a lo largo de las cadenas del ADN, se pueden dar en una de las cadenas del ADN o en las dos cadenas del ADN. Esto es lo que conocemos como roturas de cadena sencilla o de cadena doble. Sabemos que las primeras, las roturas de cadena sencilla, se asocian a un alargamiento del tiempo de concepción, digamos, a una subfertilidad, lo podríamos asociar, y las roturas de doble cadena las asociamos a un incremento de abortos y de fallos de implantación. De hecho, sabemos que el 70% de los pacientes que presentan digamos, o que manifiestan estos abortos de repetición o fallos de implantación presentan esta rotura de doble cadena en su ADN espermático. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar esas tasas de rotura y minimizar la fragmentación? Sí, la fragmentación se puede revertir en unos meses, pues accediendo a pautas nutricionales saludables, evitando tóxicos, bueno, digamos, siguiendo un patrón de vida saludable. También hemos hablado de la FISH en espermatozoides. ¿Qué es y qué información nos aporta? Sí, la FISH en
En espermatozoides lo que hacemos es determinar la dotación cromosómica de esos espermatozoides. Sabemos que en condiciones normales los espermatozoides, cada espermatozoide tendría que tener 23 cromosomas, ¿no? Que junto a los 23 cromosomas del óvulo, en el momento de la concepción, generaría digamos un individuo que todas sus células presentarían 46 cromosomas. Bien, sabemos que en condiciones normales también hay algunos espermatozoides que pueden tener algún cromosoma más, algún cromosoma menos. Cuando esto sobrepasa un porcentaje concreto en el eyaculado, ya hablamos de FISH alterada. ¿Y en estos casos podemos hacer algo para mejorar esa alteración? Estos casos, estos pacientes en los que tienen, digamos, sobrerepresentado estos espermatozoides con más cromosomas de lo normal o menos cromosomas de lo normal, tendrían o sería indicativo que pasaran por tratamientos de reproducción asistida y previamente un diagnóstico genético preimplantacional donde se evaluaría, sería una biopsia embrionaria para determinar que el embrión tiene la dotación cromosómica normal, que no tiene cromosomas de más o cromosomas de menos, cosa que evidentemente mejora la implantación y evidentemente aporta viabilidad al embrión. Está claro que la FISH nos puede aportar mucha información si vamos a una fecundación in vitro, específicamente si vamos con DGP, con un diagnóstico genético preimplantacional. ¿Pero qué más nos puede aportar la genética en nuestro camino a la fertilidad? Bueno, al final la genética, viendo que aporta un peso importante en la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer, lo bueno es que estos pacientes acudan a su asesor genético y es él quien, bueno, preguntando e investigando sobre los antecedentes familiares, antecedentes propios de la pareja, determinará cuáles son las mejores pruebas para hacer el diagnóstico, digamos, más precoz posible de infertilidad y a través de esto acceder a los tratamientos más específicos para esa pareja, que, bueno, digamos, acceder a esa estrategia más efectiva para llegar al embarazo. Una estrategia personalizada, desde luego súper importante. Para terminar, ¿qué consejos darías a una pareja, a un hombre específicamente que está buscando el embarazo? Bueno, les diría que participen activamente en el proceso, es decir, tenemos entendido socialmente que la fertilidad y la infertilidad es una cosa de la mujer, pero no es completamente así. Digamos, sabemos que la infertilidad se explica por factores masculinos y factores femeninos por partes iguales, con lo que es importante hacer un diagnóstico en los casos en que haya una infertilidad masculina. Ello nos llevará a poder acceder a tratamientos más efectivos para conseguir el embarazo esperado. Muchas gracias por tu aportación, doctor Torabi. Ha sido un placer tenerte en Concibe. Muchas gracias, Gina.